Buenas noches, doctor Juan Carlos Hoyo y apreciados compañeros. En la noche de hoy voy a hablarles acerca del conflicto, de sus definiciones, de los diferentes enfoques que se utilizan para analizar los distintos conflictos que se generan tanto en el mundo organizacional como a nivel de estados. Básicamente existen dos enfoques. Primero tenemos el enfoque estructuralista, cuyos autores principales como Galtung, Coser y Wilmot analizan o utilizan este enfoque para analizar problemas entre estados o entre grandes bloques económicos. También tenemos el enfoque psicosociológico, el cual tiene dos autores muy importantes. Uno de ellos es Juan Carlos Torrego y Eduardo Vinyamata, los cuales básicamente dicen que este enfoque es preciso, es muy oportuno para analizar aquellos microconflictos o conflictos de orden organizacional. Dentro del enfoque estructuralista, y de acuerdo a lo que dice Coser, dice que el conflicto es una lucha de valores o reclamo de estatus. Más adelante, y pues aprovechando la coyuntura actual de lo que está viviendo el mundo, me permitiré muy sucintamente y de forma muy precisa de hablar sobre el tema que nos atañe hoy en día a nivel mundial y que tiene que ver con el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Pero pensaría yo que el tema es mucho más amplio y es de Rusia junto con el ordenamiento o el actual orden mundial representado por Estados Unidos, sus aliados, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este orden de ideas, desde el punto de vista estructuralista, como ya lo hablamos anteriormente, Coser nos dice que los conflictos es una lucha de valores o una lucha por el reclamo de estatus. Desde el punto de vista de las organizaciones, Vinyamata nos dice que es una confrontación de intereses, percepciones y aptitudes entre dos o más personas o grupos. Eh, en el, para el tema que nos atañe y de lo que les quiero explicar, voy a hablar básicamente pues del enfoque estructural y de lo que dice Coser para tratar de hacer un símil o una aproximación respecto a lo que está pasando actualmente en el mundo, en el conflicto entre Rusia, Ucrania y bueno, todo el sistema internacional visto desde la perspectiva de Occidente. Encontramos unos factores dentro del conflicto. Tenemos unos factores culturales, unos factores estructurales y unos factores de comportamiento. Los factores culturales hacen referencia a todos aquellos valores, a todos aquellos principios y que de alguna forma configuran las conductas que desarrolla cierto individuo con base a esa formación cultural que ha tenido y que en cierta forma lo hace propenso al desarrollo de actitudes pacíficas o belicistas de acuerdo a la formación, de acuerdo a los insumos que haya recibido de su entorno directo. Dentro de los factores estructurales hace referencia a a todos aquellos elementos externos o contingencias sociales a los cuales están supeditadas las comunidades o el ser humano y que de alguna forma por la carencia o acceso a recursos va formando una actitud que lo hace proclive al conflicto. Y dentro de los factores de comportamiento tenemos que estos factores están compuestos por elementos tanto culturales como estructurales. Y al final de cuentas se va a ver representado en la conducta que este individuo o grupo va a asumir o va a representar para afrontar un conflicto en específico. Eso básicamente pues hace referencia al tema
al tema de los valores. En este sentido, y con el fin de ahondar un poco en lo que estamos viviendo actualmente respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues primero que todo, y tomando el tema cultural de los factores culturales, aquí hay que analizar algo muy importante. El pueblo ruso es un pueblo, o la nación rusa, ha sido una nación que ha sido formado a lo largo de toda su historia por muchas guerras, guerras que han formado su carácter, su espiritualidad, eh, y que va en contravía en gran parte de las grandes premisas o actitudes que profesa Occidente. En este sentido encontramos que hoy en día y desde el punto de vista cultural, Rusia está muy lejos de esos valores democráticos, de la libertad, de la libre expresión y digamos que de todos esos pilares que han conformado la estructura cultural de Occidente. Aquí básicamente, pues a diferencia de la Guerra Fría, donde existía una confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo, hoy en día, hoy por hoy lo que podemos ver sencillamente es una confrontación entre la democracia occidental y la autocracia, ¿sí? La autocracia pues representada en un líder fuerte de mano de hierro como es el señor Vladimir Putin, y la democracia representada pues en este caso por Occidente, por la OTAN, por la Unión Europea y por líderes representativos como Joe Biden, que pues tratan mediante las herramientas que le ha conferido sus estados proclamar los derechos humanos, proclamar las libertades y establecerlos como orden mundial a nivel global. Sin embargo, todos estos elementos culturales pues chocan sencillamente porque la forma de ver el mundo de Occidente no es la misma de ver el mundo por parte de Rusia. Hace 15 días exactamente el presidente Vladimir Putin en una alocución presidencial que fue transmitida expresó textualmente refiriéndose a Estados Unidos que parecieran que estuvieran en dos planetas diferentes y en realidad es así. Unos tienen una forma de ver el mundo, en el caso de los Estados Unidos, y Rusia pues tiene una forma distinta de ver su entorno directo. Más allá de ese tema cultural, pues también hay un tema eh, que ha definido la ruta que decidió seguir el presidente Vladimir Putin y tiene que ver con la injerencia directa de Estados Unidos, quien ha utilizado a Europa como un teatro, como un marco de operaciones o un tablero de ajedrez, donde él juega desde miles de kilómetros desde su plataforma continental, coloca a Europa como ese tablero de ajedrez donde juega sus intereses estratégicos, pero ellos no se ven afectados directamente. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque Estados Unidos ha sido el encargado de promover la adhesión a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de diferentes estados que se encuentran tanto en Europa Occidental, Central y ya se está acercando pues, a la esfera de influencia de Rusia, que es Europa del Este. Recordemos que la OTAN fue creada en el año 1949, inicialmente fueron 16 estados, hoy en día, hoy por hoy ya hay 30 naciones, 30 estados que conforman la OTAN. Anteriormente, y la última ampliación o la ampliación de la OTAN que tanto ha denunciado Vladimir Putin, fue aquella que incorporó a ex antiguos satélites o países que conformaban la cortina de hierro, como son Letonia, Estonia y Lituania. Y Vladimir Putin pues había en diferentes escenarios planteado y que existía una línea roja que era absoluta y que él no iba a permitir que esa línea se traspasara,
que tenía que ver con la adhesión o incorporación de Ucrania a esta organización, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y no es sencillamente por un capricho, no es porque él no quiera o desee que un Estado sea lo suficientemente soberano para tomar sus decisiones y mirar qué es lo que mejor le convenga a sus connacionales, sino que esto tiene de trasfondo un tema estratégico y al final de todo de supervivencia de la madre patria rusa. En los años 90, en la Guerra Fría, se llegó a aprobar una tesis que pues posteriormente se convirtió en teoría. En principio, León Strauss fue el encargado de esbozar esta tesis y tiene que ver con lo que los técnicos posteriormente desarrollaron e incorporaron en sus distintos léxicos. Tiene que ver con aquella teoría de la destrucción mutua asegurada. Tal y como están las cosas hoy en día, si Estados Unidos, o mejor dicho, esta teoría permite, entre comillas, una estabilidad y una paz duradera. ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos ni Rusia ganarían en un conflicto nuclear. Quiere decir que ambas superpotencias, aunque el tema hoy en día está en debate, pero yo considero que desde el punto de vista nuclear solamente existen dos superpotencias. Una es Estados Unidos y la otra es Rusia. Ambas partes tienen más de 6.000 ojivas nucleares actualmente. Quiere decir que si ambas superpotencias desean o quieren realizar un ataque, la otra contraparte estaría en las mismas capacidades de infligirle el mismo daño, lo que llevaría a la destrucción mutua asegurada de ambos actores. Y eso está relacionado directamente con unos tiempos que tiene que ver con la capacidad de reacción o de respuesta en caso de que una de las dos naciones ataque primero. Ese tiempo de respuesta está entre 30 minutos y 40 minutos. Con las nuevas tecnologías hipersónicas, ese tiempo se está cortando alrededor de 25-20 minutos, desde cada una de las latitudes, desde Rusia y desde Estados Unidos respectivamente. Si Rusia permite o si Ucrania ingresa a la OTAN, quiere decir que la infraestructura militar se acercaría directamente a las fronteras de Rusia y ese tiempo de respuesta de ataque o de contraataque se reduciría notablemente a un tiempo de 7 a 10 minutos, en contraposición al que les había hablado anteriormente, que tiene que ver con los 30-40 minutos. Lo que evidentemente fraccionaría o fracturaría el equilibrio de poderes entre estas dos superpotencias. Eso, señores, es básicamente la génesis del conflicto actual y lo que en su momento Vladimir Putin ha establecido como una línea roja, porque directamente pues no solamente está en juego el entorno geoestratégico, la influencia o injerencia directa de Rusia hacia esos países de Europa del Este, sino que está en juego su supervivencia como Estado, como nación, por lo que les acabo de contar. Este es el génesis del conflicto. Bueno, este no es el génesis del conflicto, este es el resultado de un desconocimiento frente a las percepciones de seguridad y frente a los intereses de seguridad de Rusia desde hace mucho tiempo. El presidente Vladimir Putin lo anunció o vino anunciando este tema, viene hablando de este tema desde el año 2008 y pues había manifestado que no iba a permitir que se dilatara este proceso por muchos años más. Esto es lo que ha llevado pues a tomar la decisión de atacar directamente a Ucrania como para hacer valer y en cierta forma reconfigurar el orden mundial actualmente establecido, el status quo dominado por Occidente. Recordemos que ya no estamos en un mundo unipolar, sino un mundo multipolar. Y esto que está sucediendo, esta guerra, es el ascenso
o es la materialización de ese mundo multipolar. Agradezco a todos por la atención prestada. Espero que haya sido de ayuda y de interés para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga.